Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, pues ya estamos una vez más en un capítulo de Conexión Turismo en esta temporada del 2026 y hoy vamos a tocar un tema que llamó mucho la atención en Fitur porque fue como que algo que estuvieron promoviendo mucho, hablando mucho de eso y que a mí siempre me deja pensando si realmente se da o no. Destinos turísticos inteligentes, Pau. Sí, definitivamente en Fitur fue algo que estuvo, sobre todo en el pabellón de conocimiento, Ujú. que varios de los espacios, por ejemplo Fitur Next, Fitur Tech, estuvieron hablando justamente de este tema. Y preciso, creo que es un tema que debería interesar mucho más a todos los gobiernos y autoridades, pero no desde el punto de vista solo de la marca, porque destinos turísticos inteligentes, claro, hay una marca importante que los promueve y que nace justamente desde España. Y que se ha replicado pues en otras partes, por ejemplo en México, pues ha estado, en Colombia también hay destinos turísticos inteligentes certificados actualmente, pero que en últimas, en el fondo, no, pues de pronto no lo vemos tan bien desarrollado como concepto y como debería ser, porque el destino turístico inteligente no es solo usar wifi o tener internet Sí, claro. o ser súper conectado, ¿no? Ni siquiera obtener un asistente de inteligencia artificial, es mucho más profundo que eso. Sí, la verdad es que yo tengo ahí un tema con los destinos turísticos inteligentes. Primero, entender si realmente son inteligentes, ¿no? Eso, empezando por ahí, si realmente hay algo de inteligencia atrás del concepto como tal. ¿Y por qué lo digo así? Porque técnicamente un destino turístico inteligente se deriva de una ciudad inteligente. O sea, Ujú. tú tienes los smart cities y después tienes los destinos turísticos inteligentes. De ahí se deriva, ¿no? Y va mucho más del uso de tecnologías. Tú ya hablaste de las básicas, ¿no? Wi-Fi y demás, pero también hay cámaras, hay biométricos, hay identificación de las expresiones de las personas, la movilidad, cómo se están eh, moviendo las personas en el destino, los flujos, el tráfico, los semáforos, etcétera, etcétera. O sea, va en todo eso. Y yo caigo en decir simplemente, dime un destino turístico inteligente, realmente inteligente. Sí, ahí tendríamos que ir directamente al concepto de inteligente, como bien lo decías. Lo que pasa es que un destino turístico inteligente, y lo mencionabas, viene del el concepto de Smart Cities, pero se refiere a la gestión eficiente tanto de los recursos como también de esa oferta, de esa demanda que puede tener pues este destino. Y no es solo de cara hacia el público, porque la mayoría de gente diría, no, es que solo es para el viajero, no, es que cómo le prestamos mejor servicio a los viajeros, atención al cliente. No, el destino turístico inteligente tiene que ver o está pensado también para quienes lo habitan y quienes lo crean. Entonces, es de doble vía y además tiene varias áreas en las que hay que revisar. Por supuesto, la gestión eficiente de los recursos, como lo mencionaba, la preparación pues, de la oferta, la revisión también de estas herramientas tecnológicas para que se usen con un propósito específico que en últimas ayude a esta gestión. La movilidad, que lo mencionas, es de las más importantes. El uso de los servicios, porque es que también es revisar si hay agua, hay Uh -huh. energía eficiente, hay todo el tema, por supuesto, de gas, en fin, es un montón de temas que tienen que estar coordinados o estrictamente alineados para que se den. Y bueno, viendo ahora el tema en Fitur mucho era como la visión, y es un poco mi perspectiva de los temas que se también mencionaban allá, era, sí, destinos turísticos inteligentes, pero era cómo usar cierta tecnología para esos destinos turísticos inteligentes. Y, no, y creo que la conversación a lo mejor debería ser desde cómo promovemos que esos destinos turísticos inteligentes, más allá de la marca, sí puedan ser realmente inteligentes en esa gestión. Claro, y yo creo que ahí volvemos al tema
al que nos ha llevado mucho la tecnología en los últimos años. Esa brecha entre el conocimiento tecnológico y el analfabetismo tecnológico. Sí. Ahí hay una brecha enorme, porque al final del camino yo te diría, quiero hablar de un destino turístico inteligente y voy a tomar un ejemplo que yo lo he visto, he estado ahí, inclusive he participado, alguna vez me invitaron a una sesión de ese comité que estaba planeando y diseñando el destino turístico inteligente, que es en Tequila, en Jalisco, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a hablar de un destino turístico inteligente si no tengo de entrada, por ejemplo, un cálculo de capacidades de carga? Y entonces yo te diría, a ver, si mi destino no tiene un cálculo de capacidades de carga, ¿es más inteligente por tener Wi-Fi o una red de cámaras y demás que un Galápagos? Que sí tiene capacidades de carga muy determinadas, pero que no está lleno de tecnología. ¿Cuál es más inteligente? Yo diría que Galápagos, evidentemente, pero es precisamente por el concepto de qué es inteligencia o qué no, porque es que la gente lo lleva a eso, a las A herramientas. las herramientas, exacto, ¿no? Y entonces no se entiende que va mucho más allá de eso, que obviamente se apoya uno en la tecnología, sin duda, ¿no? Mm. Pero hay que preparar muchas cosas antes. Entonces, me llama la atención cómo seguimos abriendo esa brecha, porque seguimos presentando innovaciones tecnológicas para destinos que ni siquiera tienen algo tan necesario, tan indispensable y que debería de ser obligatorio como puede ser las capacidades de carga de sus territorios. Sí, ahora lo otro que yo me vería, y te hago esa pregunta, a ver qué piensas tú, es cómo este concepto de destino turístico inteligente se puede traducir a mexicano, a colombiano, a ecuatoriano, a todos nuestros países latinoamericanos, es decir, a tropicalizarlo, porque en últimas es muy diferente y lo conversamos también a cómo se podría dar acá el mismo turismo, ¿no? O a gestionar el turismo acá en Europa, por ejemplo, a cómo tenemos nosotros nuestros propios desafíos o retos o temas también por resolver, pues en otras regiones, pues en Latinoamérica. Claro. Y mencionábamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. El otro día estamos en una conferencia en Fitur viendo una herramienta que era como para asistencia, atención al cliente con inteligencia artificial. Y entonces miraban allí un panel en donde el prestador de servicios turísticos preguntaba específicamente eh, qué información o datos, ocupación de ese destino en particular. Y la fuente en particular, no voy a nombrar el nombre de la empresa que lo mencionaba, era X empresa que es muy conocida, muy buena, y le daba pues todos los datos. Pero si tú, y hemos hablado con esa misma empresa, si tú lo traes a Latinoamérica, los datos no se pueden obtener de manera tan sencilla y tan fácil como de pronto sí lo podrían tener acá, porque el nivel, además de transformación digital, es muy distinto, sin decir que acá también tiene sus desafíos, porque sí los tiene, pero que es otro nivel y otra cultura también y costumbres que en otras regiones de Latinoamérica pues no lo son. Claro. Y yo creo que al final todo va en cuanto a la gobernanza, ¿no? Y tú lo mencionas ahora, ¿no? El caso de España particularmente, o de Europa contra Latinoamérica. Por un lado, las limitaciones que puedes encontrarte hoy en Europa, por ejemplo, son a nivel de prohibición. Oye, te prohíbo que manejes datos por confidencialidad, te prohíbo que hagas tal o cual acceso a información o manejo de información. En cambio, en Latinoamérica es que no hay acceso a esa información, no tenemos la herramienta para medir y lo hemos visto nosotros en temas de estructuración de observatorios turísticos en diferentes destinos, ¿no? El que dices, oye, suena muy bien en papel, pero a la hora de ejecutar el dato no está. Y no está porque nunca se ha medido. ¿Y por qué no se ha medido? Porque no hay algo que establezca a nivel de gobernanza que podemos estar midiendo ese dato o debemos de estar midiendo ese dato.
Y si además de eso le agregamos ese ingrediente particular latinoamericano que es a falsear las cifras, ¿no? Entonces se vuelve caótico, ¿no? O Sí, sea, porque hemos, sí, y digo, hemos visto claramente cómo muchas veces se manipulan las cifras. nada más vimos unas en estos días que Sí, decían como, que decías, no, no me cuadra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero al final, ¿cómo podemos llegar a pensar en destinos turísticos inteligentes cuando tenemos tantas limitantes en ese proceso? ¿Por dónde empezar para realmente decir, empiezo a sentar las bases para un destino turístico inteligente? mira, creo que hay que alinear varios factores. Por un lado, obviamente, hacer la gestión institucional más eficiente, porque creo que hay muchos temas que también el mismo problema, y lo hablamos con un proyecto en particular en el que estamos trabajando todo el tema de ciencia de datos para el turismo, decía el mismo enemigo de que haya esta misma información terminan siendo la misma institución. Claro. Por más que lo quiera, es su mismo punto de pie, su piedra en el camino, precisamente porque no facilita pues el camino de la construcción o el levantamiento de esa información de datos. Ahorita hay muchas herramientas que permiten, sobre todo desde el lado de análisis, desde procesamiento de data, pero el levantamiento es donde yo veo que es el cuello de botella que en últimas el punto principal que hay que revisar es la gestión eficiente institucional, que además le permita hacer esa información o esa recopilación de esa data. Claro. Pero bueno, a ver, ¿cuál sería el mundo ideal para establecer un buen destino turístico inteligente? Es que a mí la verdad es que me llama mucho la atención que pensar en destinos, no sé, te voy a hablar Barcelona, ¿no? Pensar en crear en Barcelona ese destino turístico inteligente, pues me parece que se desborda por el tamaño que tiene, ¿no? Deberíamos de empezar por barrios turísticos inteligentes, por clústeres turísticos inteligentes y de ahí empezar a ensamblar ese Lego de inteligencia turística ¿cómo podemos hacer? Porque me parece que los esfuerzos se diluyen al querer hacerlo para todo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y siempre he dicho que el, la clave, digamos, o para mí, la forma de trabajar mejor una gestión de turismo es a través de los privados. Es la única forma que se puede como desarrollar, por lo menos del lado de Latinoamérica, para que se logre, por supuesto, en este caso, hacer un levantamiento de data o hacer una articulación pues eficiente para todo el tema de gestión de destinos. Pero eso sucede es porque como todo el tema de las autoridades termina siendo muy dilusorio y además también muy cambiante en Latinoamérica, pues preciso eso lo que genera es una desconfianza institucional y por ende pues no hay un seguimiento para generar una estrategia muy clara de destino. Entonces, ¿quién debería Claro. hacerlo si son los clústeres, los gremios o las cámaras que puedan Que desarrollar? puedan desarrollarlo, que hagas ahí tu clúster, que sea iniciativa privada que empuje para poder obtener datos. Pero ahí hay un tema Ujú. y es, y aquí voy a decir un comentario político también, y es que el problema de egoísmo que tenemos en Latinoamérica desde el turismo. Claro. Y ahí ese egoísmo, porque creo que hay unos dinosaurios muy importantes dentro del turismo, y no es tanto por el tema de los años que tienen, sino por la forma tan tradicional de actuar, Exacto. es que ellos no les gusta compartir información real porque tienen desconfianza institucional, ya sea tributaria, ya sea gobierno, etcétera. O también pasa que no quieren o están peleando, digamos, por sus propios intereses y a esto de la articulación, hacer sinergias, pues les cuesta. Les cuesta. Claro. Ahora, ¿qué ganamos haciendo un destino turístico inteligente? O sea, ¿por qué esa fijación de decir,
debemos de aspirar a ser un destino turístico inteligente. Sí, realmente debemos de aspirar a eso. O sea, el que tengas tus datos, hoy puedes tener muchos datos. O sea, la verdad es que hoy puedes tener muchos datos, puedes perfilar a tu audiencia, puedes perfilar cuál puede ser tu mercado, puedes inclusive crear nuevos mercados, lo hemos visto, ¿no? Hablábamos el otro día con un especialista en temas de promoción y publicidad y decía, es que hay destinos que tú armas realmente ese rush que tiene la gente por quererlo visitar, ese FOMO que empiezas a crear alrededor de un destino para que después venga y a partir de ahí funcione, ¿no? Datos tenemos, podemos perfilar todo eso. ¿Qué ganamos con el destino turístico inteligente? Uy, yo creo que la gente que termina, o bueno, las ciudades que terminan siendo destino turístico inteligente lo hacen más por eh, el FOMO, ¿sí? O por querer pertenecer a la marca, más que por la sustancia de lo que significa ser un destino turístico inteligente. Y estoy diciendo algo que a lo mejor no sea muy bien recibido, pero es la realidad. Claro. Eh, lo que sí en últimas gana es de si se implementa bien, si se implementase bien, y nuevamente lo hablo desde el caso de Latinoamérica, no desde España. Si se implementa bien, por supuesto gana, es un ganar-ganar para la ciudad y para quienes lo habitan y obviamente para el viajero, porque la gestión es eficiente para ellos y es eficiente, digamos, de manera interna también, para poder vivir o convivir con lo que representa el sector turístico, una actividad turística que pues sabemos que es un arma de doble filo, ¿sí? Claro. Entonces, Ahora, el resultado final que nos arrojaría un modelo de destino turístico inteligente, digamos, no hablaría yo perfecto, hablaría yo utópico, ¿no? Y de ahí hablaba yo, ya en algunos foros he hablado de turtopía, ¿no? De esa sí. utopía del turismo, ¿no? Realmente podría conservar su esencia, sus valores, etcétera. ¿Y a qué voy con todo esto? Eh, Curiosamente, se hizo un ejercicio ya hace muchos años con un grupo de turistas internacionales en México alrededor de los mercados, ¿no? De los mercados populares, los que están en la calle, etcétera, ¿no? Y en estos decían, bueno, vamos a mover a estos puestos de comida callejera y los vamos a meter en un espacio limpio, apropiado y tal. Y los mismos turistas internacionales dijeron, no me interesa. No me interesa porque lo que me llama la atención es eso tradicional, eso, como un callejero, etcétera, etcétera, etcétera. Con el destino turístico inteligente, al querer ordenarlo todo, ¿no corremos el riesgo de quitarle la esencia al territorio? No, yo creo que también hay que mimetizarlo y hay que, yo no creería eso. Mira que el otro día, y voy a dar el caso de Monpós, Ujú, tienes que ir a Monpós. ujú. Es muy Sí, me bonito, falta un poco. es para los que nos escuchan de otros lados que no es Colombia, es un pueblo patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, estuvo allá Simón Bolívar, que del lado de Sudamérica me van a entender quién era, pues fue pues un prócer pues de la patria, porque ayudó a todo el tema de independencia en varios países, no solo en Colombia, sino en Venezuela, era de Venezuela, de Ecuador, en fin. Y bueno, es muy bonito, se come muy Ujú. bien, hay buenos hoteles, espacios y han hecho un esfuerzo recientemente por hacer todo el tema del turismo inteligente. Pero los espacios lo han adaptado justamente con tecnología que ayuda a estar como mimetizando o generando pues estos datos. No sé qué tanto uso tendrá, ahí sí habría que Habría que ver, ver. pero la forma en que lo han hecho ha sido tal en que pues se adopta, digamos, también a los usos o las formas tradicionales, digamos, del pueblo. Claro. Entonces, está bien interesante como lo han apropiado. Yo creo que de nuevo hay que tropicalizar la metodología y llevarla pues a nuestros lugares, porque en últimas es como nos va a funcionar. Ahora,
Esto te implica, y voy a retomar lo que vimos en el capítulo pasado con lo del trato andaluz, ¿no? Ujú. Esto te implica hacer primero un trato interno, Sí. ¿no? Para que entendamos qué tan complicado se vuelve eso cuando tú efectivamente tienes una serie de jugadores en esta cadena de valor de un destino, que son esos dinosaurios contra esos innovadores y cómo chocan, ¿no? Y cómo le Ujú. dices a ese hotelero que tiene 40 años en el mercado y que sabe todo, ¿no? Porque siempre ya nos hemos topado con muchos de esos, Sí. Ujú. sabe de todo y entonces en dónde podemos nosotros al final del camino encontrar ese equilibrio entre sí utilizar eh, todo este concepto de destino turístico inteligente para aprovechar y sacar una propuesta diferente. Me permite la flexibilidad del poder adaptar nuevas propuestas o no. Me parece que ahí es donde está el gran debate de los destinos turísticos inteligentes. O sea, no va tanto en la tecnología, sino va en la esencia del destino para poderlo mostrar a los viajeros. Sí, totalmente. Y bueno, lo del trato andaluz fue, y ojalá si no han visto ese capítulo, vayan a ese y lo escuchan, porque estuvo muy interesante. Hablamos de Fitur, de la Feria de Turismo de Madrid, que es un espacio pues muy importante pues para el turismo del mundo realmente. Y bueno, ahí hablábamos un poco de cómo se estaba desarrollando pues esta campaña y cómo nos llamó la atención también el concepto pues de comunicación del Trato Andaluz. Así que definitivamente yo creo que es la esencia lo que permite hacer realmente esa inteligencia. Sin esa construcción de la esencia, sin ese acuerdo o ese trato que puedan desarrollar desde la ciudad, va a ser un poco más complicado pues llevarlo pues a los visitantes o traducirlo, porque si no va a terminar perdiendo su Claro, alma. ¿Y cuál es el punto de visitar un lugar que no tiene alma? claro. No, ahí se pierde todo, ¿no? Sí. Ahí será muy inteligente, pero es como el clásico nerd, ¿no? Que Ay. es muy inteligente, pero no tiene gracia, ¿no? Sí. Eh, y ¿cuándo vamos a tener realmente un destino turístico inteligente? ¿Tú qué piensas en Latinoamérica? Uy, yo, Digo, y a lo mejor ya me están odiando con esto que estoy diciendo, pero es una realidad. Hoy no tenemos uno. ya estás diciendo que de entrada que no hay ninguno Hoy yo no realmente. ubico uno realmente que digas, ah, este destino es un destino turístico inteligente. Lo que pasa es que yo no concuerdo con llamarlo o ponerle nombre a algo que en este momento pues debería ser un proceso. Claro, Sí, y bueno, los procesos van conforme también a los retos que va teniendo cada tiempo, ¿no? Y en este momento, y bueno, me atrevería a decir que incluso en España lo pueden llamar así de nombre, destinos turísticos inteligentes, pero podría ser que con todas las cosas que están sucediendo actualmente para el turismo español, pues es difícil también decir que hay uno en particular inteligente. Entonces, aspirar a de pronto a un título como tal es más bien un eslogan de campaña, de decir, podemos promover esto, pero a lo mejor no tenemos esa perfección como tal, claro. porque es que yo creo que la cuestión no es perseguir la perfección, sino generar esos espacios, de nuevo, de conversación que vayan construyendo ese Claro. proceso. Entonces, ¿cuándo sería el momento? Justo habría que hacer muchos cambios de autoridad y de gobierno, porque es desde ahí donde Claro. se gestiona. O, por otro lado, que los privados se pongan de acuerdo y puedan generar estos clústeres, estos gremios que puedan hacer iniciativas. Fíjate que al final yo lo que concluyo, y ya vamos a ir cerrando el capítulo, ya se nos está acabando el tiempo, eh, al final del camino, ¿qué es lo que concluyo? Que estamos dejando de lado para variar al, al personaje más importante del turismo, que es el turista. Ujú. Cuando tú le pones enfrente a un turista y le dices, este destino, voy a hablar de Macondo para que sea un destino imaginario, ¿no? El destino turístico inteligente Macondo, ¿qué es lo primero que piensas como usuario hoy en día? Tecnología. Tecnología. Entonces,
¿cómo ligo yo un Macondo con esa tradición y esos espacios, ¿no? Que quiero respirar cultura, historia, etcétera, etcétera, gastronomía y demás. Y en automático mi chip en la cabeza dice, pero es que hay tecnología, o sea, una inteligencia artificial me va a atender, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya desde ahí estamos con un concepto que no entra o no amarra con la tradición latinoamericana de nuestros destinos, Ujú. ¿no? Y la innovación y la tecnología para las nuevas generaciones. Sí, ahí yo puedo como mencionar algo y eso que yo soy la tecnológica del grupo, me gusta mucho, pero debo decirlo, cuando hay demasiada tecnología, puede terminar también estropeando la experiencia de usuario. O sea, Claro, el primer enemigo de la tecnología también es la misma tecnología. exacto. O sea, solo hagamos el ejercicio con un call center. Llamas al call center, te atiende una IA todo el tiempo y tú estás como, ¿cuál botón hundo? Sí. ¿Cuál es rápido? ¿Cuál O sea, para que me dé un humano, y no? ahí se acaba la experiencia de usuario. O sea, sí, mucha tecnología, pero en últimas la tecnología también estropea la tecnología. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y creo que ahí hay por eso digo que más allá de llamarse destino turístico inteligente, y creo que es el concepto que hay que redefinir o cambiar o ver cómo le damos el vuelco, es un proceso, es una gestión de destino que debe ser más pensada a mantener esa alma o esa esencia pues de los destinos, como ya lo mencionamos en todo el capítulo, y sobre todo a ver cómo, sí desde las herramientas, pero no desde la misma venta de la tecnología, porque es que la esencia del turismo no es la tecnología, no nos Sí, sí, engañemos, no nos nublemos, eso sí. no, o sea, No lo sí, confundamos, ¿no? Para sí, nada. ahorita muchos dicen inteligencia artificial aplicada al turismo, pero sí, maravilloso, eso ayuda, pero en últimas No es la no esencia. puede nublar lo que es realmente el turismo. O sea, es una cosa que acompaña, pero no es el punto esencial. Entonces, ahí es donde debemos revisar ese concepto de destino turístico realmente Claro. inteligente. Y al usuario, al fin y al cabo, ¿qué le va a interesar? Realmente no le interesa. No, le interesa vivir una experiencia en el destino y ya. Exactamente. O sea, Me hiciste acordar lo de la herramienta que vimos, que no voy a mencionar el nombre, que veía el antes, sí, durante y y el después después. en Fitur. Eso también da para otro capítulo, pero en últimas, yo creo que el usuario no se va a poner a hacer todos esos Todo eso pasos. Tiene que ser más sencillo para para él. hacerlo. Y más amigable, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, es mimetizarlo en últimas, que la tecnología casi que se Ese, humanice o se sintonice y sincronice con el alma del del destino. destino. Y esa es la parte importante. Pero bueno, llegamos ya al final de este capítulo, amigos. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado. Interesante el debate alrededor de estos destinos turísticos inteligentes. Yo todavía pongo entre comillas lo de inteligentes, pero bueno, seguramente ustedes tendrán sus opiniones y nos encantaría que nos las compartieran para que abramos el debate alrededor de esto. ¿Dónde nos pueden ver y escuchar, Pau? Recuerden que nos pueden ver allí en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y también nos pueden seguir en Instagram. Así que por allí esperamos sus comentarios, sus conversaciones, sobre todo pues en cada uno de estos espacios de plataformas pueden allí mencionar pues sus comentarios y estaremos leyéndolos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Comenten, compartan y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.